Este programa especial es precisamente dedicado a toda la gente que pues se nos adelantó en el camino y nos encontramos en el Panteón Municipal Los Olivos. Estamos disfrutando con toda la gente que viene precisamente a recordar a todos sus seres queridos que, como les dije, se nos adelantaron en el camino. Y hoy vamos a hablar de muchísimas cosas súper interesantes. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a la licenciada Taide Echeverría. Ella, aparte de ser psicóloga, es espiritista. ¡Fuerte los aplausos para ella! ¡Bravo! Licenciada, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estás? Excelente, ¿y tú qué tal? Ganando como siempre. Así es, como todos los días. Claro. Oiga, licenciada, bueno, antes que nada, pues vamos a platicar con la gente acerca de esta tradición. El 31, Paseo de las Ánimas, primero. Bueno, el 31 es Paseo de las Ánimas y se dedica normalmente a los niños y por ahí para los amantes de las mascotas que también lo asocian con el Día de los Niños. El 1 de noviembre es el Día de los... ¿Qué será por la pureza de las mascotas? Pues sí, y aparte que son juguetones y que alegran la casa, ¿no? El 1 de noviembre pues es el Día de los Adultos y el 2 de noviembre el de las ánimas y los espíritus, ¿no? Ok, y toda la gente entonces, esta es como la inauguración. Así es. Del día de las ánimas de los muertos. Que en el sentido estricto es el 31, es el día de ayer, ¿no? Porque el día hoy ya estamos... 31 porque esto es el miércoles. Exacto. Bueno, el próximo miércoles, sí. Pero hoy que estamos grabando, sí, que ya celebramos el segundo día, ¿no? Oiga, y es increíble cómo podemos ver la decoración que hizo toda la gente que hace posible esto. Vinieron a arreglar las tumbas, se ve muy bonito. La verdad sí, todo se ve excelente, digo, porque igual pues van a ver ahí como que algunas actividades, ¿no? Por los días. Bueno, para toda la gente, como ya hice la presentación, usted, voy a decir tú, por la confianza, si usted me permite, tú eres psicóloga y además espiritista. ¿Está bien? ¿Está correcto? O sea, soy psicóloga y practicante de espiritismo, ¿no? Oye, ¿y cuántos años llevas de psicóloga? Bueno, como psicóloga ya llevo 14 años ejerciendo mi profesión ininterrumpidamente. Y como espiritista, 3 años. 3 años, o sea, estás... por así decirlo, nueva, ¿no? En todo este nuevecita. Sí. Oye, ahorita toda la gente seguramente que está viendo está así como que, ¡ay, cómo! Es difícil, vamos a hablar de eso más adelante, pero platícanos acerca también de ustedes como psicólogos, la presencia que tienen en estos días también es importante, ¿no? Claro, o sea, finalmente cuando viene la temporada de muertos, pues muchas personas también recuerdan, ¿no? A los seres queridos que ya no están y hay quienes también todavía se encuentran en proceso de duelo, por ejemplo. Y es muy importante tener un psicólogo a la mano, supongo yo, cuando te encuentras justamente en ese momento de duelo, porque no es fácil, o sea, no es algo que... Yo lo acabo de ver con mi amigo Eduardo Lavalle, que en paz descanse, acaba de morir, no tiene ni un mes. Y yo veía a su hijo y yo decía, él se encuentra en un proceso de duelo muy difícil. Los psicólogos son parte fundamental para ese proceso de duelo. Claro, o sea, finalmente el proceso de duelo pues es algo de que no estamos exentos ninguno de nosotros, a todos nos toca en algún momento. Muchas veces es no necesariamente la muerte de un familiar, sino cualquier tipo de pérdida, ¿no? Algún amigo, las mascotas. Las mascotas o también, por ejemplo, cuando alguien termina una relación de pareja o te divides de alguien de la familia también por alguna situación. Como un duelo. Claro, porque son etapas donde enfrentas la pérdida. Entonces, pero digamos que ahorita, hablando de las fechas y del especial pues que estamos teniendo ahorita el Día de Muertos, pues obviamente la más significativa es la pérdida de un familiar porque pues y eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar, licenciada, acerca del espiritismo, porque no ha de ser tan fácil llevar... Después me va a contestar. No ha de ser tan fácil llevar el lado de la psicología con el lado del espiritismo, porque muchos diremos, en lo personal, yo es una de las preguntas que le quiero hacer a la psicóloga, ¿cómo llevar la ciencia? Porque a final de cuentas ustedes estudian eso, y cómo llevar este espiritismo que también se estudia, pero a lo mejor para nosotros es nuevo. También vamos a hablar acerca de las cosas que le piden, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los amarres, porque estoy seguro que es algo que mucho piden, y también vamos a hablar acerca de, nos va a regalar algunos, estaría bien decirlo, rituales.
Sí, les podemos llamar rituales, me gusta llamarles obras o evos, Ok. pero es un término en la religión, pero Ok. bueno, la gente lo identifica como rituales, ¿no? Entonces no se pierdan este programa porque vamos a tener, ¿qué? Para el amor, para el dinero, Para el amor, la para el abundancia. dinero, o sea, para la abundancia o el dinero, para el amor y bueno, pues ahí también pues para limpiar los espacios, ¿no? Para energizar eso estaría de manera buenísimo. positiva los espacios, tu casa, tu oficina, ¿no? El espacio que te guste. Ok, entonces no se pierdan este programa. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad agradecemos su espacio porque de verdad yo creo que es muy difícil o la verdad no me había tocado en lo personal estar con una persona que combine la psicología con el espiritismo. ¿Cómo fue que usted comenzó con todo con ese tema? Bueno, pues primero que nada fue por un entorno personal, ¿no? Digo, yo como cualquier ser humano, pues no estoy exenta de pasar por diferentes altibajos, ¿no? Emocionales como porque seres humanos. A veces creen que los psicólogos no van a pasar por nada de eso, Estamos ¿no? vetados, ¿no? De Ajá. los problemas emocionales. Y no ustedes es tienen así. la clave de todo el tema emocional, ¿no? Exactamente. Y no es así. Entonces a mí me toca pasar por diferentes situaciones personales que pues me hacen buscar también pues anclarme a algo espiritual porque en ese momento pues estaba yo muy desconectada. Digo, toda la vida fui católica por enseñanza de mi familia, pero pues digamos ya no era tan practicante. Como decimos, en ese ¿no? entonces. Católico por bautizo. Exactamente. Y bueno, pues ya de ahí una persona muy cercana a mí, una persona de mi familia, pues que ya estaba iniciado en la religión. ¿Podemos saber cuál fue el tema? Bueno, pues no te puedo hablar de un solo tema, fueron bastantes factores entre problemas familiares, problemas de la salud de mi papá, problemas económicos también, o sea, muchísimas cosas que se conjugaron y bueno, pues ahí yo pues me encuentro con esta persona de mi familia que ya estaba iniciado en la religión. Y ¿Algún tío, entonces, algún primo? Un primo, sí, un primo, exacto, que él se había iniciado 2 años antes que yo. Y bueno, pues ahí primero pues llegué como por curiosidad, preguntando, pues sabiendo ver qué es, y pues de ahí descubro todo un camino que despertó, ¿no? Y han sido como que diferentes aprendizajes a lo largo de estos 3 años. O sea, sí es algo así como súper fuerte, ¿no? Me imagino el hecho de que pues estudiaste acerca de esta ciencia que es la psicología, acerca de las emociones y todo este rollo, y que de pronto un rollo emocional sea el que te dé. Pásale, por supuesto. Adelante, están en su casa. Que este rollo emocional te lleve a esto. ¿Qué te dijo el primo, por ejemplo? Bueno, de hecho, cuando yo busco de alguna manera platicar con él, fue como de manera casual. Él tenía programado un viaje a Cuba, pues él me dijo, vente a Cuba conmigo, o sea, vámonos, desconéctate una semana de todo, yo voy a hacer cosas religiosas. Y me dijo, pues sirve que te relajas, ¿no? Entonces, así empieza todo, así empieza la travesía, pues me voy a Cuba esa semana y pues estando allá conozco, pues ahora sí que a los sacerdotes de la religión en la que primeramente me inicié. Y bueno, pues de ahí se da una serie de sucesos, ¿no? Donde me empiezan a hablar cosas clave de mi vida que era imposible que esas personas supieran, claro. Por supuesto. Exacto, entonces, y sobre todo, pues esa primera vez me hablan de la salud de mi papá, cuestión que iba a pasar 1 año después y que cuando sucede, pues sí pasó. Sí, claro, pasó. Y de hecho, tan es así que si yo no me hubiera iniciado en la religión, te podría decir que yo no hubiera podido ayudar para salvar la vida de mi papá. ¿En serio? ¿Y qué era lo que tenía tu papá? Bueno, a mi papá le da un derrame cerebral, que pues bueno... Que aparte no es un tema nada sencillo, ¿verdad? Exacto, era algo fulminante, era como para que pues él no la contara y era lo que a mí me avisaron 1 año antes. A mí me dijeron, bueno, va a pasar esto y cuando ese momento llegue tienes que hacer esta obra o este ritual, como la gente, el nombre que le quiere poner, ¿no? Entonces cuando pasa eso y entonces yo pues regreso a lo que me dijeron, hago lo que en ese entonces me mandaron y pues mi papá milagrosamente se salvó de morir. Wow, o sea, y ahorita actualmente cuentas con tu papi. Sí, no, y mi papá está cada vez más sano, cada vez más fuerte. De hecho, pues mis papás, pues como religiosos, católicos y una familia muy tradicionalista, aparte yucatecos, así como que, pues una familia arraigada en valores, pues para ellos también ha sido un camino de descubrimiento, porque si bien no lo practican o no lo comparten ya de lo todo, saben, pero lo respetan y reconocen también, pues varios cambios que han habido tanto como para mí como para mi familia. Y hablando de ese
ese respeto, cuando tu primo te dice este tema del espiritismo, ¿tú qué pensaste? ¿No fuiste un tanto escéptica? Mira, fueron varios caminos. Yo primeramente me inicio en la santería, ¿no? Okay. No soy santera, lo aclaro, solamente tengo una iniciación. ¿Cuál es la diferencia entre espiritista y santera? Hay mucha, o sea, para empezar, los santeros pues llevan, en la religión le llamamos coronado un santo, que se identifica quién es tu ángel de la guarda o el santo que es tu tutela, ¿no? Quien es dueño pues básicamente pues de toda la espiritualidad que traes, y es otro camino diferente. Ahora, el espiritismo trabaja con ancestralidades, trabaja con muertos que se comunican con nosotros en otro plano. Justamente el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces, y luego, ya que le dijiste a tu familia, pues voy a empezar por este camino de la espiritualidad, ¿no? Ajá. Santería es una, espiritualidad es otra. Por el lado de la espiritualidad, ¿qué dijeron? O sea, porque aparte, como bien dices, tu familia muy arraigada a sus costumbres antiguas, ¿qué dijeron? Bueno, para empezar, el primer año sí fue así como era un tema que no se tocaba, ¿no? ¿En serio? Sí, claro, o sea, ellos lo sabían, pero pues era algo de lo que preferían no hablar, hasta que viene el tema de la salud de mi papá. Okay. Cuando se da ese caso, pues yo hablo primeramente con mi mamá, o sea, para decirle, mira, pues fíjate que hace un año, este camino. Ajá, yo estoy en este camino, y bueno, si no has querido hablar de eso, pues llegó el momento de hablarlo, ¿no? Por la situación. Claro, pero para esto mi mamá años antes había tenido un problema muy serio de enfermedades, y en su momento ella ya había recurrido a todos los médicos sabidos y por haber en Mérida, en México, la llevaron incluso a Estados Unidos y nadie lograba pues como que detectarle qué era lo que pasaba, hasta que la llevan en su momento con una santera. Wow. Y esa santera pues es la que de alguna manera abrió las cosas pues para que mi mamá también se curara. Entonces, si bien es algo que no comparte, sabe que es cierto y lo respeta. Entonces, en ese momento pues lo importante era la salud de mi papá. Entonces ella dijo, bueno, pues si es así, pues vamos a darle, ¿no? Y hacer lo que se tenga que hacer. Y cuando pues ella ahora sí que a las pruebas se remitió, ¿sí? Pues obviamente pues todo cambió. Es algo que en mi familia ahorita se habla abiertamente, tanto mis hermanos lo respetan mucho, incluso pues ya mi mamá es así de que tiene un problema y oye, me necesito ahí que consúltame o pregunta a ver qué está pasando, claro. ¿No? O sea, no es algo a lo que la gente le tengamos que tener miedo, es algo que vamos a hablar justamente en todo el programa, no es algo fuera de lo normal, hablando religiosamente, si ustedes creen como católicos, como cristianos, como budistas, como testigos de Jehová, o sea, en realidad es que yo supongo y quiero pensar, porque yo como tú soy católico de bautizo, pero en realidad yo creo en muchísimas cosas, yo respeto también las religiones, entonces creo que el Dios del que todos hablamos a final de cuentas es el mismo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en el espiritismo, todo se desprende del espiritismo cartesiano, que es el que le da origen a todo lo que hoy día, con lo que tengo contacto y de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, justamente uno de los primeros preceptos es que Dios es uno solo, que las personas le adjudican algún nombre o algún tipo de presencia o atributos físicos o de historia, bueno, pero cada quien lo amalgama a su manera, pero al final Dios es uno y el creador de cielo, tierra, de todo lo que existe es uno, ¿no? Entonces, pues finalmente aquí se trata de respetar cada creencia y más allá de eso, un punto importante que tocabas, de que la gente no debe tenerle miedo porque más bien se trata de situaciones que se desconocen, ¿no? La gente está muy desinformada, asocia, por ejemplo, la santería, el con la brujería. Con la brujería y son cosas completamente distintas, o sea, no, el camino no va por allá, ¿no? Y, hablando de la brujería, ¿sería como un tema más oscuro? Sí, claro, o sea, entidades hay muchísimas, más bien depende la intención de las personas que trabajan los diferentes elementos, ¿no? Que es el día de hoy lo que vamos a aprender, ¿verdad? Exactamente, o sea, hay cosas que los ancestros ponen para trabajar a nuestro favor, para tener una mejor calidad de vida. El ancestro nunca va a querer nada malo para ti, al contrario, siempre va a querer evolución espiritual. El asunto es que las personas, de repente por la desinformación,
pues han creado muchos mitos, ¿no? Acerca de que, bueno, pues si tú tienes algún espíritu que te acompaña, es brujería, ¿no? Son cosas completamente distintas. Ok, y el día de hoy vamos a aprender acerca de todo eso con la psicóloga y espiritista Taide Echeverría, la licenciada. Vamos a aprender acerca de todo para que se queden en este programa especial. Estamos en vivo estamos desde el Panteón Municipal Los Olivos y vamos a aprender muchísimas cosas. Ahora, yo sé que para mucha gente que nos está viendo es fuerte el tema, porque no por lo regular se habla de la psicología junto al espiritismo, pero quiero que comprendan que es un programa especial, un programa en el que queremos hablar acerca de la vida y la vida después de la muerte. Y uno de los temas, seguramente hablando desde el plano psicológico, es cómo llevar el duelo de un ser querido. Sí, pues obviamente es un tema que a todos nos toca en algún momento de la vida, ¿no? Tú siempre mencionas que un psicólogo debe ser parte de la canasta básica de las personas, y es por este tipo de temas justamente, ¿no? Lamentablemente hay personas que lo afrontan pues de la mano de un especialista para poderlo superar y para poder canalizar bien esas emociones, pero hay personas que al no tener ese soporte pues se quedan como anclados en alguna parte del proceso, ¿no? Es que no es fácil, ¿no? No es fácil. De entrada, bueno, pues el duelo, la primera manifestación que hay pues es esta parte del shock, ¿no? De la negación, de negarte que lo que está pasando realmente es cierto, más cuando es una persona muy cercana, ¿no? Entonces, y al final pues siempre la muerte pues como que genera cierta expectativa en la gente, ¿no? Es como si a la muerte le tuviéramos que tener miedo, ¿no? Mucha gente se cuestiona el hecho de... ¿No deberíamos? Bueno, pues yo hoy día, en el camino en el que me encuentro, te puedo decir que no. Yo creo que, fielmente lo creo, que la vida después de la muerte es mucho mejor que la actual. ¿En serio? ¿No? Bueno, hay toda una explicación filosófica, teológica también, o sea, muchos elementos que se conjugan para poder llegar a esa conclusión en la que yo hoy estoy hoy día, ¿no? Pero bueno, regresando a la parte del duelo, pues las personas pasan por una negación, después de eso pues hay mucha ira, mucho enojo, mucha rabia, a veces con uno mismo, entran cosas como, por ejemplo, no le dije lo que realmente sentía. Híjole, vamos a hacer un freno ahí porque apenas hablé de esto el primer bloque del programa, que mi amigo, que en paz descanse, Eduardo Lavalle, pues se fue y nosotros no pudimos despedirnos, o sea, tuvimos algún problemilla de esos que se tienen en los medios de comunicación y yo pienso eso, o sea, híjole, ya no me pude despedir, o sea, ya no lo vi, que éramos grandes amigos y digo, me imagino, porque aparte también sé de otras personas que se van peleados con los hermanos, o sea... Claro, y entonces, ¿qué pasa? Finalmente el muerto pues ya es muerto y él va a estar en un plano, créeme ya que... Sí, claro, entonces el problema es quién se queda, ¿no? Sí, claro. Que se queda con esa rabia, ese resentimiento, ese enojo, el culpar también a la misma vida, a otra gente alrededor del por qué la persona hoy día ya no está en este mundo, ¿no? Después de esto pues viene la etapa de la negociación, ¿a qué le llamamos esto? O sea, es más que nada como el encontrar explicaciones, hasta pareciera que con el mismo universo de ver, es que si yo hubiera hecho esto no hubiera pasado, o es que si yo... Pero es inevitable, ¿es cierto? Claro, es inevitable, pero es una etapa que es natural. Como el dicho que dice, cuando te toca y cuando no, aunque te pongas. Exactamente, pero mucha gente se estanca justamente en esa parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, es que no es fácil desprenderte de... Claro, y entonces empieza la parte donde también el duelo no solamente lo vive una persona, o sea, se muere una persona y sobre esa misma persona varias personas van a sufrir un duelo por la misma persona que ya no está, ¿no? Mira, psicóloga, estaría bien que, por ejemplo, hablando de que varias personas, si uno detecta que es común el duelo, decirles...
alguna terapia grupal, o sea, estaría... Claro, o sea, finalmente como herramientas psicoterapéuticas hay infinidad, todo depende también, ahora sí que de la corriente del terapeuta con el que tú asistas, porque pues cada uno maneja los temas de manera diferente. Habrá momentos en los que se pueden llevar sesiones individuales, momentos en los que sí puede haber una intervención grupal, pues porque el nivel de alguna manera de afectación para los integrantes, sobre todo en una familia, pues son diferentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada platicaba yo con una paciente, ¿no? Porque pues ella la ha visto terapéuticamente, pero también la he visto por la parte espiritual, ¿no? Uh-huh. Entonces ella pierde a su hija hace 2 años. Ella hoy día ya está en una aceptación. Ella ya entendió que su hija ya no está en este mundo. Pero después de 2 años. Pero las hermanas están en esa parte de no, o sea, es que espérame, ¿tú por qué no la aconsejaste o no hiciste las cosas de manera diferente porque pues por tu culpa hoy día ella ya no está aquí? Entonces ese es el riesgo cuando no se maneja un duelo de manera adecuada con todos los miembros. O sea, en realidad lo que tendría que haber hecho la mamá es invitarlas a la terapia, digo, independientemente si es individual o es grupal, invitarlas porque también debe ser súper pesado, o sea, tú estás trabajando desde un lado terapéutico con tu duelo y todavía hay gente que no deja ese... Claro, no te deja avanzar, ¿no? Claro. Esa tercera etapa la tercera y la cuarta son las más cañonas, ¿no? Uh-huh. Porque después de eso, pues sigue la depresión, o sea, donde, yo ya asimilo. O sea, después de que ya asimilé, no quiere decir que ya lo pasaste. No he llegado a la aceptación. No. Una asimilación es como que, voy entendiendo y voy acomodando que esta persona ya no está en este mundo, que es algo con lo que tengo que aprender a vivir, pero todavía no estoy dispuesta a soltarlo. Entonces viene la parte de la depresión donde hay personas, pues que ahí viene el peligro, porque hay personas que se pueden quedar ahí y entonces ahí ya entra pues la esfera social, familiar, que se ve afectada. Muchas personas también pues caen en las adicciones por no saber manejar justamente esa depresión que trae consigo el perder a un ser querido. Y ya pues de último viene la aceptación, que es el momento en el que yo ya acepto, exacto, y aprendo a continuar mi vida sin esa persona presente, ¿no? Y por ejemplo, hablando en el caso específico de la paciente de la semana pasada que usted tuvo, o sea, estás hablando de un hijo, ¿no? Porque por lo regular, bueno, un papá ya desde que tú naces estás acostumbrado, o más bien ya traes pláticas de que los papás nosotros los vamos a enterrar. Pero, o sea, en el caso de un hijo, bueno, un primo, un tío, o sea, no es... Yo creo que la mayor pérdida es de un hijo, ¿no? Claro, o sea, finalmente, pues como madre, nunca vas a querer que nada malo le pase a tus hijos. Digo, yo no soy madre, pero he tenido muchísimas madres. Bueno, para empezar tengo una, ¿no? Que vale su peso en oro, y aparte, pues he tenido muchas madres de familia en sesiones terapéuticas, ¿no? Y que se enfrentan a infinidad de situaciones, ¿no? Uno de los abogados con los que trabajo justamente me decía, cuando él le toca trabajar, por ejemplo, en la parte penal, y dices, o sea, creo que lo peor que le puede pasar a una madre, por ejemplo, es que un hijo caiga en la cárcel. Entonces, sí, y él me decía, ahí yo he entendido y he aprendido que a una madre no le importa si su hijo es asesino, no le importa si su hijo está metido en algún lío grande, porque al final tu amor de madre es muy grande. Entonces, cuando esa pérdida pues se da, pues debe ser un dolor pues tremendo. Demasiado fuerte. Pues bueno, ¿qué le parece, licenciada, si antes de seguir con el siguiente punto vamos a hablar, recuerden, vamos a hablar de la espiritualidad mala, porque la hay? Ajá. Vamos a hablar también acerca de algunos rituales que nos va a dar la psicóloga espiritista Taide Echeverría. Y ahora una pregunta que le quiero hacer, licenciada, es ¿cómo mezcla entre la psicología, que hablábamos en el primer bloque, que íbamos a tocar ese tema, y el espiritismo? Porque desde mi personal punto de vista se me hace que es algo súper difícil, porque pues por lo regular la gente que se dedica a estudiar las ciencias son un tanto escépticas. Así es, de hecho, bueno, para empezar te voy a hablar en 2 líneas, ¿no? La primera es que para mí fue un shock de inicio,
Esto no es algo que yo elegí, no es algo que yo dije, bueno, pues se me antoja ser espiritista y vamos, ¿no? Lo que nos dijiste en el bloque anterior. Es un camino que pues se me marcó, de cosas que se me empezaron a revelar, y pues son de esas cosas que te las mandan por algo para ponerlas al servicio de la gente que lo necesita, ¿no? ¿Y cómo trabajar con eso? O sea, decir, bueno, yo ya estudié tantos años, yo me sigo preparando, porque además tiene maestría en desarrollo organizacional. O sea, he trabajado, una parte de lo que también trabajo es con organizaciones como consultora, ¿no? Ese es en otra índole. Okay. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando yo me veo no en la posibilidad, sino ya en la realidad de tener que pues tomar esto que me es mandado, como pues el espiritismo, como bien dices, pues primero fue de informarme mucho, de entender, ¿no? O sea, no acabó el estudio, o sea, también te tienes que informar, claro, es seguir estudiando. Ya ves que al principio te platicaba la importancia de conocer. Mucha gente no conoce y por eso habla de lo que no sabe, ¿no? Exactamente. Realmente sí, el espiritismo tiene una explicación pues que viene de mucho tiempo atrás. De hecho, la historia del espiritismo empieza con un erudito que realmente, pues él siendo un científico, un hombre estudiado, que le toca también, pues ahora sí que comunicarse en otro plano, no ¿Quién lo es? podía entender. Se llama, es conocido como Allan Kardec. De hecho, actualmente hay una película en Netflix que la acabo de ver, se los juro que la acabo de ver. Que eso puede ayudar a todos los que nos están viendo a entender muy bien qué es el espiritismo, de dónde viene, y a cambiar sobre todo pues esa concepción y esa creencia errónea que existe. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo pues ahora sí lo compagino. Sí. Una de los primeros preceptos que hay en las religiones africanistas, porque tanto el espiritismo como la santería, el palo mayombe, el vudú, o sea, todo eso son religiones muy antiguas que se originan en África y que luego se expandieron hacia otros países, principalmente Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, toda esta parte de por ahí, ¿no? Entonces, lo que sucede es que son religiones muy antiguas y hay un precepto que dice que la palabra de un religioso nunca cae al suelo. ¿Eso qué significa? Que lo que sale de tu boca, si hablas en futuro, es algo que se va a cumplir. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Y si hablamos en pasado o en presente, es como decir tus palabras sanan, ¿no? Entonces, yo empiezo a compaginar esto porque de repente pues me empezaban a llegar a terapia personas pues que también eran muy espirituales, a lo mejor no en el espiritismo espiritual de que practicaban meditación, o les gustaba esta parte del hinduismo, esta parte del budismo, y entonces empiezas y puedes conectar con esas personas en otro plano, porque al final nosotros tenemos 3 cuerpos, tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional y tenemos el cuerpo espiritual, y entonces para que tú seas un ser humano íntegro, equilibrado en tus 3 cuerpos, pues tienes que poner atención a los 3. O sea, trabajar los 3. Claro, entonces si bien uno no puede existir sin el otro, ¿no? Okay. A veces descuidamos más uno que otro, pero al final todos se conectan, ¿no? Entonces para que tú puedas ser una persona íntegra, equilibrada, congruente con lo que hago, con lo que pienso y con lo que digo, pues tengo que poner atención a los 3 cuerpos. Y justamente, pues yo tomando ese precepto es que trabajo, ¿no? Y por ahí, pues una persona, pues muy cercana a mí, que en ese inter platicábamos cuando a mí me empezaron así como que las dudas y el shock de, ¿y qué voy a hacer, no? O sea, porque yo pensaba también en mi profesión, que es la que me ha acompañado durante 14 años, y pues esta persona me dijo, o sea, ¿por qué no piensas que con tus palabras, con toda esa experiencia ¿podemos y el saber de quién está hablando? Bueno, pues es un cliente mío con el que también tengo pues una relación pues de amistad cercana, y entonces pues él me comentaba, óyeme, pues es que con todo lo que sabes, o sea, tú eres tan buena con las palabras que al momento de ponerlo al servicio de la gente, por ejemplo, a través de una lectura de cartas o a través de una lectura de un oráculo, pues yo creo que tus palabras pueden sanar y cambiar mucho ese concepto que hay hacia la gente que se dedica a adivinar la suerte, porque eso es otra cosa, ¿no? También hay mucho charlatán en todo este rollo. Que se aprovechan, ¿no? Y que lamentablemente son los que nos ponen el camino difícil a los que sí lo trabajamos con amor, a los que lo trabajamos realmente de corazón y con las ganas de ayudar a la gente. Oiga, había un tema de una persona de la que yo quería que usted me hablara, Carlos.
Ok, Carlos. Bueno, creo que, bueno, es un tema personal que, bueno, con todo gusto lo comparto para que también, pues, el público comprenda esta parte que también a ti te interesa, sí, ¿no? Y que, pues, es algo que debe de ser del interés de mucha gente, ¿no? Yo inicialmente, bueno, yo tuve un amigo, bueno, tengo, porque aunque ya no está en este plano terrenal. Sigue siendo mi amigo. Yo porque platico, se van de la tierra, pero siguen con nosotros. Pero se van a un mundo más perfecto, ¿no? Entonces, él, pues, se dedicaba a leer las cartas. O sea, él era una persona que también tenía un don y lo trabajaba. Yo, por azares del destino, lo conozco. Pero justamente los días que yo estaba en Cuba iniciándome en la santería, él fallece en ese mismo tiempo. Yo me entero regresando a México. Cuando yo regreso a México me entero de su muerte y entonces me deja un regalo. Pero tú todavía lo viste. No, yo tenía 3 meses. 3 meses antes de que muriera fue la última vez que yo lo vi, ¿no? Ajá. Para ahí, según yo, todo estaba bien, él estaba sano, no pasaba nada. Y sin embargo, antes de irme a Cuba yo venía pensando, ay, ching, como que tengo que hablarle a Carlos o tengo que irlo a ver, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte tan larga la historia, yo regreso de Cuba y me encuentro con la noticia de que él ya murió y que me deja un regalo, ¿no? Entonces, en la primera oportunidad que yo viajo a Mérida, pues me encuentro con su sobrino y me dice, no, pues es que él te dejó un regalo y pues que me deja un mazo de cartas. Wow. Me deja una carta y me deja indicaciones, ¿no? Donde él me dice, yo sé que tú tienes este camino y que tú te tienes que dedicar a esto y wow, no es si quieres, o sea, esto es de que algo de le que dijo algo ya, exacto. Para todo esto, bueno, la historia que yo traigo, también cuando tú te inicias en la santería, pues te dicen quién es tu ángel de la guarda. Entonces el ángel de la guarda que yo tengo, pues tiene un camino también, o sea, cuando, antes de hacerse santo y todo, bueno, pues el camino de ella era ser adivinadora. Entonces, wow, y se empieza a enlazar todo, absolutamente todo. Y bueno, ya cuando empiezo en el camino del espiritismo, yendo a las primeras sesiones de espiritismo como aprendiz, pues él se hace presente en esa primera misa. ¿Carlos? Sí, y habla cosas que pues solamente yo conocía, él y yo, o sea, wow, a cosas que yo no le había contado, pero ni a mi mejor amigo. Y entonces empiezan a suceder una serie de sucesos. Yo me veo ya en la obligación, porque me lo mandan ahora sí como mandato espiritual de que tengo que leer las cartas. Y bueno, lo empiezo a hacer. Y resulta que todas las personas que llegaban conmigo a que yo les leyera las cartas, de alguna u otra manera estaban conectados con Carlos. Con él. Pareciera que él me los mandaba. O sea, porque ya en el transcurso de la lectura sucedía que o la persona me mencionaba su nombre o había alguna historia y entonces terminábamos hablando los dos de ese Carlos. A ver, es este Carlos que se apellida así, que vivía en tal calle, no, pues sí es él. ¿Será lo mejor que como que Carlos dijo, bueno, yo ya no estoy aquí, pero ahí les queda la licenciada? Sí, de hecho, mira, nosotros era una amistad que muy poca gente podía comprender, porque pues Carlos era mucho mayor que yo, digamos que pues ¿tú cuántos años tenías? En ese entonces, pues cuando yo lo conozco, pues yo tenía 28 años, más o menos, y para esto Carlos tenía 45. Oh, no, sí. Y aparte, pues siempre la amistad entre hombre o mujer, pues la gente también habla y dice, claro, como, o sea, ¿qué afinidad puedes tener, sí, no? sí. Y más con una persona que no es de tu generación. Y aparte, bueno, pero yo iba con él las tardes y yo podía tener pláticas con él tan hermosas y él siempre me decía que yo era una persona iluminada. Me dice, es que en tus palabras hay luz, cuando tú hablas, tú convences a la gente, la tocas, ¿no? Y así como que, bueno, yo de repente asimilaba esa parte y entonces ahorita que estoy de este lado, donde me toca compaginar la parte espiritual con la parte psicológica, pues entiendo muchas cosas, ¿no? Y entonces, y al principio también fue difícil, no creas que no, por esta parte científica, pero al final, pues es poner todo en manos de los ancestros y ellos son los que finalmente te llevan y deciden, pues, qué camino tienes que tomar, ¿no? A final de cuentas, entonces la psicología no está peleada para nada con otras vertientes como es el espiritismo, la religión. O sea, no está peleada, sí se puede. Bueno, yo como psicóloga de la corriente posmoderna que soy, con todas las tablas que tengo en mi experiencia personal, yo te digo que no. Habrán psicólogos más arcaicos a los que también se les respeta, que dirán sí, por supuesto, que estoy loca, que no sé lo que digo, pero bueno, eso ya es cada quien, ¿no? Cada quien, claro. Al final, ancestros tenemos todos, porque tienes familiares que ya no están en este mundo y esos familiares te cuidan y te acompañan
acompañan. Claro. Lo que pasa es que la gente de repente pues le da diferentes significados, ¿no? Y yo lo que les invito pues es a leer más sobre esto, que vean la película les va a ayudar a entender muchísimo. Allan Kardec. La película se llama Kardec, que es el apellido de él, y es la historia de cómo él también tiene que aceptar que tiene un camino de espiritismo y que aparte a él le toca, ahora sí que cambiar aparte y revolucionar. Eran aparte años de Napoleón, sí, y donde la gente decía bruja y los quemaba. Sí, claro, y entonces justamente a él lo que le toca es pues revolucionar absolutamente todo lo que tiene que ver con el concepto del espiritismo. Y bueno, seguramente otro de los temas a tocar después de hablar de cómo tú compaginas la psicología con el espiritismo, deben de haber muchas críticas. Pues fíjate que yo me esperaba más, de verdad. Creo que es un tema que a lo mejor es tabú para mucha gente, pero que a la gente le causa interés, le causa fascinación, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando gente cercana a mí se empieza a enterar pues de este camino espiritual que llevo y que conoce mi experiencia y mi trayectoria como psicóloga, al contrario, he recibido mucho apoyo, he recibido también pues por ejemplo amigas de muchos años, amigos de mis papás que me buscan porque me dicen, oye, es que la manera en la que hablas o lo que subes de repente a las redes, o sea, nos mueve una fibra y entonces nos hace creer que hay vida después de la muerte, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un descubrimiento pues fascinante, y ahí es cuando yo vuelvo a repetir que detrás de eso están mis ancestros, por supuesto. Okay. Pero jamás le ha tocado un tema de que alguien la juzgue o que alguien la malmire, tocando, bueno, precisamente ese tema, ¿no? O sea, de que cómo puede ser psicóloga hablando de este tipo de cosas que pues no nos consta, aunque todos lo sabemos, que a gente dirá, no nos consta, pues un muerto es un muerto, cosas así. Pues mira, hasta ahorita no me ha tocado. Y si alguien lo piensa, pues se lo ha guardado, ¿no? Yo creo que al final mucho tiene que ver también el amor con el que hagas las cosas, la ética con la que lo trabajes, también cuando una persona llega a nuestra casa santoral, también se trata de explicarles, de que le des, o sea, de que sepan a qué llegaron, que sepan qué hay detrás de cada elemento, de cada cosa, y porque muchas veces, hace rato te hablaba de la gente, pues que se aprovecha de la necesidad y de la desesperación de la gente. Que hay mucha. Por supuesto, y hay cosas pues que no van tampoco en la religión, ¿no? O sea, nosotros como espiritistas, como personas que a lo mejor, practican la santería, o los que son santeros, o los que tienen alguna otra religión africanista, nuestro precepto pues es hacer el bien, claro, y ayudar a las personas a evolucionar en esta tierra, para que el día de mañana, que ya no estés en esta vida terrenal, tú puedas tener una elevación espiritual, ¿no? Y pues obviamente estar en un plano completamente distinto. Porque aparte, viendo la película de Kardec, aprende uno que hay diferentes tipos, muchísimos de niveles, y aparte cada nivel tiene sus vertientes, o sea, es un rollo que sí lleva mucho tiempo de estudios, o sea, que no es algo que ustedes se lo hayan inventado. ¿Y qué le parece si en el siguiente bloque hablamos acerca de la santería, el espiritismo malo, algunas recomendaciones? Vamos a seguir con mucho de este tema, ¿no? Sí, claro que sí, lo que tú necesites, que yo aquí estoy. Vamos a seguir con más de este tema tan interesante. Yo creo que la vamos a tener más seguido, licenciada, porque la verdad es un tema que no nos va a abarcar este programa especial que tenemos. Quiero hablarle acerca de... Adelante, pásele. Acerca de lo que más le pide la gente en este tema del espiritismo. Ok, te refieres a cuando la gente acude a consulta. Exacto. Mira, es un tema, la verdad, muy importante, yo creo, algo en lo que hay que hacer énfasis, porque como psicóloga, parte de lo que yo trabajo mucho con mis pacientes, pues es que aprendan a manejar este tema del apego emocional, ¿no? Porque el apego emocional ahí es donde viene enferma. La convergencia, ¿no? Claro, porque de cada 10 personas que yo recibo, 9 personas llegan buscando recetas para el amor. Para el amor.
Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, pero en la mayoría son para que regrese el esposo o la esposa, porque no es solamente cosa de mujeres, no. es cosa de hombres. Y menos ahora, ¿no? Exactamente, o cosas, por ejemplo, para que él me sea fiel, ¿no? O para que ella me sea fiel, para que no esté con nadie más. Los famosos amarres de amor, ¿no? A ver, del dinero a lo mejor, también. Sí, también de dinero, un poco menos, pero sí, también llegan por temas de prosperidad, llegan también por temas, por ejemplo, de juicios legales para ganar a lo mejor. También. Sí, por supuesto. O sea, independientemente de la psicología y el espiritismo, incluso algunas veces llegan a pensar que también se puede hacer eso. Sí, claro, llegan, o sí se puede. Sí hay manera, o sea, hay manera finalmente de poner, pedirle a algún ancestro que trabaje a tu favor, ¿no? Si las cosas están puestas para ti. Digamos que lo que los ancestros hacen es limpiar el camino, ¿no? Okay. Limpiarlo de los obstáculos, pero siempre en la línea de una espiritualidad sana, de cosas que son buenas para ti y que son buenas para tu evolución. Entonces, amarres, cosas legales, ¿qué otras cosas? Abundancia, dinero. También los hay aquellos que llegan como por rencorosos, ¿no? También. Yo me quiero vengar de esta persona. Y eso es de algo que yo quiero que después en otro bloque hablemos, precisamente porque yo siento que ya no es algo tan bonito ya cuando llegas a pedir algo que, pues, de alguna u otra manera, independientemente si te lo debe o no te lo debe la persona, yo creo que ya hablar de esos temas es algo que debes de dejar al karma, ¿no? Claro, de hecho parte de lo que nosotros trabajamos es justamente eso. Las personas pueden llegar con cualquier petición, pero de ahí a que nosotros decidamos trabajar algo, es muy distinto. Porque sí los hay, como decía usted, lo de los charlatanes y todo eso, o sea, sí hay, pero depende también de la ética profesional, porque yo entiendo que esto también incluye una ética en la que ustedes deben respetar y decirle a la gente que va a consulta, ¿sabes qué? Esto no. O sea, sí puedo, sí hay manera, pero esto definitivamente desde mi ética profesional no me lo permite, tanto como el espiritualismo, tanto como la psicología, no, esto no me lo permite. Claro, y se trata de explicarles, ¿no? De darles desde el punto de vista racional el por qué no, y que también ellos se lleven un aprendizaje, ¿no? La verdad es que cuando cuando yo recibo mis consagraciones, siempre hay la expectativa de qué va a pasar, de realmente esto que tengo acá tiene toda la fuerza que te imaginas que tiene. Y al menos a mí la prueba más grande que me han dado es que cuando la gente llega a nuestra casa santoral, nos dicen es que estoy muy tranquila o llegué súper deprimida y aunque no me dijiste lo que yo esperaba, me voy tranquila, me voy tranquilo, me voy en paz porque tus palabras me ayudaron a ver las cosas de un punto de vista que no lo había yo visto, ¿no? Entonces, al final se vuelve algo terapéutico también. Claro, vuelvo a lo mismo. Convergen ahí la psicología y el espiritismo. Así es. Llega un momento en el que por supuesto tienen una intersección. A lo mejor la gente de primera mano pues va a decir, bueno, ¿cómo no? Una cosa es ciencia, pero al final el espiritismo también tiene una explicación. Y tiene una trascendencia. Claro, ¿no? Una trascendencia y sobre todo que cuando vean esta película de la que tanto les hemos hablado, Kardec, van a entender como todo el contexto. Claro, no, y es muy importante saberlo y muy importante entenderlo. Entonces, híjole, ¿y cuál sería, por ejemplo, como una de las cosas que nunca han pedido, pero sí también se puede hacer? Del lado bueno. Que nunca han pedido. O que no le ha tocado. Pues a lo mejor, por ejemplo, cuando se pueden hacer rogaciones de vientre para que ayudar a sanar el vientre de una mujer para que pueda concebir, wow. Claro.
Porque si bien, por supuesto, está la parte de la medicina, que pues esa tiene su lugar y nadie se la quita, claro, ¿no? Pero muchas veces también el hecho de que una mujer no pueda concebir tiene que ver con deudas de tus ancestros, de vidas pasadas. Entonces, claro, y ahí es donde viene también una limpieza energética, pues abrir, digamos, esa fuente de fertilidad que tiene la mujer y pues para que finalmente puedan lograr concebir. O sea, la gente que nos está viendo, si en algún momento tienen algún problema para concebir, sería bueno también que se pudieran acercar a ti para, pues, de alguna manera encontrar una solución desde otro nivel. Claro, muchas personas llegan con nosotros a veces con temas de salud, ¿no? Temas de salud que no han podido diagnosticar. Cáncer, diabetes. De todo, desde problemas en la espalda, lumbalgias, problemas en las piernas, por ejemplo, ataques de ansiedad, que muchas veces... Eso pasa muy común ahora, ¿no? Sí, claro, y muchas veces tiene una explicación más espiritual que psicológica, ¿no? Wow. O sea, está increíble porque comentabas, vienen de tus ancestros. Claro, sí, finalmente, mira, la vida de los ancestros está tan ligada a la nuestra que todo lo que los ancestros no resolvieron en su vida, uno los va cargando. Por supuesto, no y los vas arrastrando, y hasta que el círculo no se sane y no se logre esa evolución, tus hijos lo podrán seguir arrastrando, ¿no? Hasta que llegue esa evolución espiritual. Como en las películas y los hijos de tus hijos lo van a pagar y todo eso, o sea, es real. Sí, claro, completamente real. Wow, qué increíble. Y bueno, continuamos con más de este programa especial desde el Panteón Los Olivos, el Panteón Municipal de Benito Juárez. Licenciada, en el bloque anterior le pregunté acerca de lo que más pide la gente. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue los amarres. ¿Qué le parece si le dedicamos este bloque a ese tema? Porque seguramente también muchísima gente en sus casas quedó picada. Los amarres. ¿Y si son válidos? Pues mira, cuando manejas energías, pues cualquier cosa es válida, ¿no? Ok. Realmente, si yo te dijera, óyeme, yo hago amarres, no, la verdad es que no los hago. O sea, lo que yo hago son ofrecimientos, peticiones, cuando un caso vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas situaciones donde a veces la familia está empeñada en separar un matrimonio, ¿no? Ah, uy, que casi no pasa aquí en Cancún y en Quintana Roo. Entonces, de repente, pues llega a veces el hombre o la mujer diciendo, es que pues no me dejo de pelear con mi pareja y quiero entender qué está pasando. Y cuando hacemos el registro, cuando hacemos la consulta, pues miramos que hay otras energías y a veces también de que pues acuden con esta gente que lamentablemente... ¿Charlatana? A veces charlatanes y a veces que lamentablemente usan energías oscuras, ¿no? Ok. Entonces, y que obviamente es gente que empieza a que tener... ahí ya no es válido. O sea, ya desde el momento en el que uno empieza a trabajar con energías oscuras, de ahí que pierde la validez, porque aunque se pueda, no es correcto, ¿no? No, y más allá de comentarte a lo mejor si yo trabajo amarres o no, me gustaría aprovechar el espacio para realmente explicarles a las personas cuáles son las consecuencias de hacer un amarre, ¿no? Ah, o sea, porque tiene consecuencias, ¿no? Por supuesto, o sea, si tú acudes con alguna persona que te dice, no, pues sí, que yo te voy a amarrar a la persona y que yo te lo voy a dominar y lo que tú quieras. Sí, ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, y no hablamos del dinero, ¿no? Hablamos más que nada en temas también de vidas, en temas de atrasos para ti, porque si tú vas y pides un trabajo de eso, estás rompiendo el libre albedrío de una persona. Y ahí ya no va. Ahí ya no va. Ahí tanto como en lo social, ¿no? ¿En dónde termina tu derecho y dónde comienza el del otro? Y más que nada que también hay amarres que se hacen con otras energías muy oscuras que a lo mejor la persona va a estar contigo, pero vas a tener a un zombie, porque literal hay casos en los que el hombre o la mujer no hay amarrada amor. Y a lo mejor va a estar ahí y nunca se va a ir porque lo tienes amarrado, pero cada tercer día se van a estar peleando, no se van a soportar, no es vida. O sea, la verdad aquí la invitación más bien es que usemos estas energías para la evolución espiritual, para conseguir abundancia, para atraer verdaderamente, si quieres atraer el amor de una persona que verdaderamente te dé lo que tú no en la que estás encaprichado o encaprichada, sino una persona que realmente te valore, claro, que te
te convenga, así y decirlo. más allá de eso también pensar en las consecuencias de que si tú tienes cariño por esa persona, porque no creo que sea amor, de verdad, cuando tú recurres a eso. Ahí ya estaríamos hablando también mucho de lo psicológico, ¿no? Claro, pero también de la afectación, al final una amarre mueve energías, o sea, entonces al mover una energía, esta persona a la que estás amarrando puede sufrir accidentes, problemas de salud, le empieza a ir mal económicamente. Y ya la amarraste a ti, o sea que te vas a colgar todo Claro, lo que le y pase. a ti también de colita te va a llegar algo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Sobre todo considerarlo, tomarlo en cuenta. Hay trabajos de amor que son justificables dependiendo de la situación particular. ¿Cuál sería una situación justificable? Bueno, una situación justificable, por ejemplo, son casos de personas que han sido separadas a la mala por otras personas, ¿no? Como la familia. Como la Que familia. la suegra no quiere al fulanito o a la fulanita. A veces porque un novio, un exnovio, una exnovia recurrió a la brujería, a la mala, para separar a dos personas que realmente tienen un lazo para estar juntas, ¿no? Entonces, en esos casos, pues los ancestros dan su permiso para que podamos mover alguna energía y componer la situación. Está increíble ese tema, la verdad es que hay tantos, yo creo que la gente inmediatamente nos va a empezar a mandar sus mensajes a través de mi página de Facebook, el Sonrix, a través de, ¿ustedes tienen alguna página? Bueno, como tal no porque realmente atendemos a gente que es recomendada, Okay. ¿no? Porque finalmente no queremos entrar o mezclar la religión con algo muy comercial. Sin embargo, bueno, pues está mi teléfono, cualquier persona que quiera alguna consulta, alguna guía espiritual o asistir también a una sesión terapéutica, pues vía telefónica, pues se puede, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan identificar. Yo creo que lo mejor es una asesoría, como lo acaba de decir, una asesoría espiritual o una terapia. Sería lo mejor. Y ya partiendo de eso, yo creo que cualquiera de nosotros va a poder identificar ya con la mano de los expertos, ya sea que usted sea pues algo así como cero creyente de este tema, pues está del lado psicológico, o si usted bien pues tiene así como que la idea de que también está en válido todo esto que estamos hablando de la espiritualidad, yo creo que la asesoría es mucho mejor. Claro que sí, por ejemplo, también importante que si tienen alguna duda, o sea, pues estamos igual en la mejor disposición, ¿no? ¿Por qué? Porque también como personas espirituales que estamos comprometidos con la religión que profesamos, tenemos una misión que es también la de cambiar esa concepción y también educar a la gente, ¿no? Porque lamentablemente allá afuera hay mucho charlatán y te sacan a veces cantidades exorbitantes de dinero y que no solamente, ojalá, bueno, fuera que no te ayuden, pero hay ocasiones en las que no solamente no te ayudan, sino que te perjudican. Te perjudican, claro. Y hay personas que han llegado a perder la salud, el trabajo, la familia, por hacer cosas mal hechas, ¿no? Porque un trabajo mal hecho trae eso consecuencias, ¿no? Y bueno, pues seguimos con la recta final, licenciada. La verdad, este programa en lo personal ha sido uno de los programas favoritos que he tenido porque estamos aprendiendo muchísimas cosas, sobre todo a liberarnos de esos estigmas que tenemos o los prejuicios que usted no me dejará mentir, desde el lado psicológico o espiritual, los prejuicios son malos, ¿no? Claro. Los prejuicios no deberían de ser de todos los temas, o sea, hay que, como decía, ¿no? El respeto a todas las creencias y el derecho, el respeto a todo es lo mejor. Y ahora, en el bloque anterior estábamos hablando de los amarres. Y me estabas diciendo, licenciada, que hay gente que trabaja con energías oscuras, que al final de cuentas no son las mejores, pero existen. Entonces, háblenos acerca de esas energías oscuras. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? En un bloque anterior te hablaba yo de la importancia de que también a las personas en este mundo terrenal les ayudemos al crecimiento espiritual. Porque ¿qué pasa si tú el día que dejas de existir en este plano terrenal no eres un espíritu elevado? Puedes ser un espíritu oscuro el día de mañana. Y entonces esos espíritus por lo oscuros, que uno vivió aquí. por lo que uno vivió aquí, o sea, por falta de una elevación o claridad espiritual, ¿no? Okay. O sea, esa es la explicación
explicación de los espíritus oscuros, una de tantas explicaciones que hay, ¿no? Porque también estaba viendo en esa película que nos recomendó de Kardec, que a lo mejor y uno pues podría ser la mejor persona, pero trae cargando un espíritu. Y volvemos al punto que te platicaba hace un momento también de las deudas de ancestros en vidas anteriores o ancestros de nuestro cuadro espiritual. Oiga, o sea, la gente tiene que tener cuidado con lo que hace en esta vida a otras personas, ya sea de bien o mal, porque lo pueden cargar los hijos de sus hijos y los... Claro, y ahorita que hablas de estos trabajos con energías negativas, o sea, igual la recomendación es que si tú quieres trabajar algo, cualquier cosa, de preferencia recurras a personas que realmente lo sepan hacer. ¿Por qué? Hay muchas recetas en Facebook, o sea, el Facebook y el Google que te suben... ¿No sería recomendable como los tutoriales de YouTube? No, mejor ir con gente que sí sepa. Porque al final tú puedes abrir algún portal espiritual y si no tienes una consagración, no tienes una protección, tú puedes cargar muchas energías negativas. A lo mejor te van a cumplir eso que estás pidiendo, pero no el precio, sabes con qué te metiste, el ¿no? precio que vas a pagar muchas veces puede ser muy alto. A veces te puede cobrar incluso la vida de tus hijos, la vida de algún integrante de la familia, porque hay casos sin saber, exacto, lo que hace el desconocimiento. ¿Qué sucede? Tanto el espiritismo, la santería, el palo mayombe, todas las religiones africanistas, la verdad es como informarles a la gente que son las religiones más antiguas que existen. Existen incluso mucho antes del cristianismo, mucho antes del catolicismo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cómo trabajaban, por ejemplo, nuestros ancestros mayas? Si querían que viniera la lluvia, tenían un ritual con la naturaleza. Claro. Si querían, si querían, por ejemplo, también que saliera el sol, oye, pues también tenían un ritual con elementos de la naturaleza. Para que la gente tampoco piense así como que, ay, no, eso es el del diablo. No, o sea, lo que está diciendo la licenciada es, solamente pónganse a pensar desde qué siglo la gente trabajaba con precisamente energías. Claro, entonces finalmente en la religión, tanto en la santería como en el espiritismo y todas estas vertientes... Y que no se me olvide ahorita preguntarle acerca de... Ok, se trabaja con elementos de la naturaleza, por ejemplo con la herbolaria, se trabaja con las diferentes esencias, con diferentes flores, con agua de mar, agua de río, agua de lluvia. Entonces, al final son elementos que tenemos en la misma naturaleza, pero que aprendemos a usarlos para diferentes objetivos. Claro. Hoy, ahora sí vamos a retomar ese tema porque fuera del aire le estaba preguntando cuál era la diferencia entre la santería y el espiritismo. Claro, mira, la santería, que también algunas personas la conocen como la ocha o la osha, algunos la pronuncian así. Bueno, todo inicia cuando recibes tu mano de orula, que cuando recibes mano de orula tú puedes identificar a una persona iniciada a través del ID como el que yo traigo, ¿ok? Que este es el que nos representa, ¿ok? Pero eso no necesariamente significa que soy santero. O sea, si yo no hago mi ceremonia para coronar santo, no soy santero, solamente soy un iniciado en la santería, ¿ok? Porque también igual les informo a las personas que les interesa esta religión, hacer santo no es para todos. Hay muchos santeros que por sacarte dinero te dicen, es que tienes que hacer santo, casi te mueres mañana, ¿no? O sea, si no está en tu camino esa religión, no es para todos. Lejos de hacerte un beneficio, también te puede hacer un daño, ¿ok? Entonces, en mi caso muy particular, yo estoy iniciada en la santería, no soy santera, estando en ese camino de a ver si recibía yo santo, si coronaba, toqué la puerta del espiritismo. Por azares del destino llegó a mí y bueno, pues yo tengo una ancestralidad muy grande atrás que en vida fue santo. Entonces, finalmente... ¿Cómo se llama? Bueno, el ángel de la guarda que yo tengo es Yemayá, que ella pues la encontramos en el mar. Es mujer, es la dueña de la vida, de la muerte. Finalmente en el mar nacen las cosas y también mueren las cosas. ¿En serio? Sí, claro. Entonces Yemayá es una potencia enorme. Entonces, y bueno, pues es el ángel de la guarda que me custodia. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, el de cada uno? O sea, por ejemplo, yo, así sin conocerme
¿Cuál sería el mío? No se puede, o sea, eso realmente hay que ir. En la santería hay que entender también que somos religiones de mucho respeto. Okay. Nosotros, por ejemplo, no tenemos como nuestros recetarios o nuestras cosas en una Biblia como en el catolicismo, okay, ¿no? Sino que todo lo que sabemos lo heredamos a través de nuestros padrinos, que son las personas mayores en nuestra religión. Por eso a veces te puedes topar con alguna persona que es religioso y que no te va a develar secretos. ¿Por qué? Porque son secretos que le pertenecen a los que estamos en la religión. Entonces, el día que tú quieras saber quién es tu ángel de la guarda, si tienes un camino espiritual, pues hay que tocar la puerta de una casa santoral. Y también siguiendo, por ejemplo, con alguien como tú, y resulta que son por medio de cartas, Bueno, nosotros en nuestra casa santoral, porque yo trabajo en conjunto con otra persona, pues que es mi primo, mi familiar, como te platicaba al inicio. Entonces nosotros registramos a través de las cartas y a través de un oráculo que se conoce como el caracol o la lectura de caracoles, ¿no? Entonces, si ya el resultado de las cartas o del caracol dice que yo no soy candidato o que en realidad, pues no. Ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Sí, claro, si en la consulta en ese momento también está para decirlo y las cartas o el oráculo hablan de eso, sí. A veces, ¿qué sucede? Que a todos les llega en distinto momento, ¿no? Okay. O sea, si ahorita me dicen que no, pues no era mi momento. Exactamente, o el día de mañana tú te puedes encontrar con alguna otra persona que te va a marcar ese camino o puedes llegar a una misa espiritual. Hay muchas personas de verdad que descubren que tienen camino espiritual, por ejemplo, cuando entran en trance posesión por primera vez y jamás se imaginaron que tenían un camino, ¿no? Y es muy fuerte, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, o sea, pues imagínate, es una entidad que ya no está en este mundo terrenal, está en un plano espiritual y pues usa tu cuerpo pues para entrar y hablar, ¿no? Híjole, es que yo creo que nos podríamos quedar todo el programa hablando de eso. Ahora sí que más complicadas, ¿no? Que eso, pues ya si quieres, en otro programa nos echamos. A mí se me hace que la voy a comprometer, licenciada, a que venga más seguido al programa. Y por ejemplo, cuando no hay personas, ¿no le ha tocado a usted o que conozcas tú, de personas que digan, no, es que yo quiero estar, oye, pero ahorita no es tu momento, o sea, relájate, tranquilo, cuando te toque, pues te toca. ¿No ha pasado? Mira, a mí personalmente no me ha pasado, pero pues sí, con amigos que también son religiosos o incluso con mi padrino, pues ha llegado gente que se esmera tanto y es tan insistente que a veces un padrino que es ético, si sabe que no es tu camino, te va a decir es que no, y yo no puedo hacerte algo que no está marcado para ti, pero van a tocar otra puerta que a cambio de dinero se los hacen y en unos meses la vida está de cabeza. Regresemos a lo mismo, o sea, las malas vibras, la energía mala trae consigo malas cosas, ¿no? Así es. Licenciada, ¿qué le parece si ya nos vamos a un corte comercial? Porque regresamos con lo más importante. Yo quiero que nos diga, para terminar ya el programa, algún tipo de recomendación sobre este tema de abundancia, de amor y sobre todo pues de salud. ¿Qué le parece? Claro que sí. Ahorita regresando nos va a decir la licenciada Taide Echeverría esas recomendaciones. Muchas gracias por seguir con nosotros, de verdad yo sé que es una desnochada esto que estamos viviendo, pero de verdad era un tema que yo quería tocar. Ya teníamos tiempo trabajando esto, ustedes reconocen a la licenciada del mes anterior donde estuvimos con todo este rollo de la lucha contra el cáncer de mama. Les adelanto que el próximo año va a haber demasiadas sorpresas respecto a este tema, no solamente con el cáncer de mama, sino diferentes cánceres, diferentes ayudas que vamos a hacer a toda la gente hermosísima. Y bueno, como se lo pedía la licenciada antes del corte comercial, antes que nada, porque tengo dos preguntas. La primera, las recomendaciones para el amor, la abundancia y la salud.
Ok, vamos por partes, ¿no? Sí. Bueno, mi invitación particular, pues es que trabajen sí mucho en el amor propio, ¿no? En encontrar a esa persona que verdaderamente está Eso para también ti. podría ser como que una parte de la psicología, ¿no? Sí, pero pues ahí les va un ritual donde Ok. también pueden ayudar para, o por ejemplo cuando hay tensiones en la pareja y que quieres que todo Los así amores como tóxicos. como que se calme para que estén así como en sintonía para hablar. Por ejemplo, pueden tomar 2 velas rojas, ¿ok? A cada vela le vas a poner de la mecha al pie, en una tu nombre y en otra el nombre de la pareja, ¿ok? Esas las vas a bañar lo suficiente con miel. Y yo uso mucho el anís molido, que es el anís estrella, pero que te lo venden molido, ¿ok? Y bueno, pues tú bañas las velas con miel y el anís, las enciendes y ahí haces Como tu si las petición. empanizaras. Exactamente, y que es para endulzar a la pareja, si están pasando por algún problema, alguna discusión, necesitas que tu pareja esté como en sintonía para escucharte, pues ese ritual pues sirve mucho. Que por supuesto no deja de estar de más tomar una terapia de pareja. Por supuesto, y sobre todo mucha comunicación, ¿no? Eso. Porque si no hay comunicación, pues entonces... Ninguna recomendación, ningún ritual va a funcionar. Si enciendas 100 cirios, no va a funcionar, ¿ok? Bueno, te va una para la abundancia. Esos son unos baños para la abundancia. Para eso ocupamos hojas de laurel, Ok. ocupamos sal en grano, ocupamos miel y ocupamos canela en raja, ¿ok? Entonces... 4 ingredientes, bien 4 sencillos. ingredientes sencillitos. Entonces tú vas a poner a hervir las hojas de laurel, la sal en grano y la canela en raja, ¿ok? Pues ahora sí que un puño de cada ingrediente y lo vas a hervir en 1 litro de agua. Ya que hierva, lo apagas, lo dejas reposar y le vas a echar al final unas gotas de miel, ¿ok? Y ese baño te lo vas a dar después de que te bañes normalmente, te das ese baño. Lo recomendable es que lo hagas varios días seguidos y te lo puedes dar por lo menos 3 días seguidos. ¿Por qué? Porque todos esos ingredientes como el laurel, la sal, la canela abren caminos para la abundancia. Oh. No es que dándote el baño te va a caer el dinero del cielo, no, te abre va a el poner camino. las condiciones. Sí, porque aparte para es que tú importantísimo, puedas ir ¿no? O sea, ya te abrí el camino, pero si está aquí el trabajo y tú todavía sigues echado en tu casa esperando a que te llegue de a gratis, no va a pasar. Claro, no, por supuesto que no va a pasar, ¿no? Y me pedías otra para, La salud. La salud, más bien vamos a hablar algo muy energético. Es bien Ok. importante saumear y armonizar espacios, ¿no? ¿Qué Porque significa saumear? es cuando, bueno, puedes... lo interpretamos como cuando quemas una hierba o como cuando haces un incienso con diferentes materiales. Humear algo. Y humeas la casa, Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas hierbas que tienen muchas propiedades muy sanadoras. Entonces, porque finalmente en nuestra religión se establece que las enfermedades son deudas que tenemos con los ancestros. Nos enfermamos por no escuchar los consejos de los ancestros. Entonces, cuando tú armonizas tu espacio, abres los canales de comunicación para que los ancestros también estén en un entorno pues amable y que puedas lograr una comunicación con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, a mí personalmente me gusta saumear espacios con salvia, ¿ok? Y con copal. O sea, tú puedes agarrar la salvia que te venden las varitas de salvia en el súper, ¿ok? Y el copal, que son los conitos de incienso, Sí. que los consigues en cualquier tienda En el mercado esotérica, en el 28, en el 23, ¿ok? Entonces, tú lo quemas, o sea, que de preferencia que sea como un tarrito de barro para que soporte el calor y ya que lo estés quemando, pues vas esparciéndolo por toda todos los la rincones casa. de la casa. Y tú vas a sentir la energía completamente distinta y ahí tú puedes, si tú eres católico, te nace rezar un Padre Nuestro, un Ave María, lo O sea, que sí tú le puedes quieras. agregar de tu Por cosecha. supuesto, mira, Mira qué padre. algo que nosotros hemos aprendido en el espiritismo es que la espiritualidad es libre, Ok. ¿ok? O sea, finalmente los ancestros se comunican con nosotros a través de la intuición. Si tú estás haciendo tu saumerio y en ese momento te vibra poner un vaso de agua en la puerta de tu casa, Ponlo. porque por algo te lo están mandando. Ok. ¿no? Oye, pues qué increíble, muchísimas gracias. Y por último, ¿qué le diría a toda esa gente que tiene el prejuicio para que no les dé miedo y no estén pensando que esto es brujería? Que tampoco la palabra está mala, ¿no?
Pues digamos que finalmente si tú te vas y consultan y googlean realmente quiénes eran las brujas, ¿no? Las brujas eran personas que en una época de mucho hermetismo, tanto político como social, religioso, pues eran personas libres de pensamiento, eran personas que también opinaban lo que realmente pensaran sin importarles lo que la gente fuera a decir, que vivían su sexualidad libremente. No era realmente que hicieran hechicería. Exacto, pero ¿qué sucede? Como eran conductas que no eran bien vistas por el hermetismo que había hace muchos años, entonces eras catalogado como un brujo, como una bruja, ¿no? Okay. Entonces finalmente cuando te digo la espiritualidad es libre, pues tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje para toda esa gente? Mire, pues el mensaje realmente es que investiguen, que se documenten. Realmente digo, pues las puertas de mi casa están completamente abiertas. Gracias. No necesariamente tienes que ir a consulta. Si tú tienes una duda y no sabes con quién platicarla, también digo, en mi Facebook personal me encuentran como Taide Echeverría, me pueden encontrar, mandarme un mensaje. Y bueno, pues realmente se trata también de que rescatemos las raíces de la religión y sobre todo que seamos también como críticos y cerrarle más el paso a la charlatanería que se aprovecha de la desesperación de la gente y pues le saca dinero, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, licenciada. La verdad es que yo creo que nos faltó programa para tantos temas. ¿Qué le parece si la comprometo y nos acompaña una vez a la semana en el programa? Yo encantada. Ahora sí que pues para eso estamos, ¿no? A disposición de la gente y pues para mí será un placer. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Muchísimas gracias a la licenciada Taide Echeverría, además espiritista. Y muchas gracias a todos ustedes en sus casas que de verdad nos acompañan y cada vez hacen más mejor este programa.